Buen día, buenas tardes, buenas noches. Esto es un podcast, no tenemos idea cuándo lo estás escuchando. Este es el cuarto episodio de Andá a saber. Si seguís ahí después de tres, te agradecemos un montón. Vamos arriba, vamos con Andá a saber, vamos con la idea de seguir difundiendo cosas que están pasando, cosas buenas, cosas malas, seguir instruyéndonos, seguir conociendo gente importante y no tan importante como Bárbara Di Carlo. ¿Cómo estás? Me voy a cagar. Bueno, gente muy importante, la estrella A la protagonista. reina le vas a decir que no, no es importante. Me estás cargando, pero me levanto del móvil como Moria. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hoy tenemos un episodio muy esperado por nosotros al menos, y Ujú. esperamos que también por ustedes. Estamos muy contentos de recibir a alguien que nos va a poder informar y, como siempre, decirnos, tirarnos no solamente la posta, sino para desasnarnos un poco y traernos un poco más también a la realidad de otras personas. Te doy Totalmente. a vos la posta, Juan. Está bien, totalmente, porque o sea, lo que pasa muchas veces es que, a ver, tal vez nosotros no tanto, tal vez los centennials no tanto, pero siempre todos tenemos que lidiar un poco con el tío, el abuelo, el padre, Raúl y eh, Mabel. el padre, llamémoslo facho, llamémoslo cerrado, que simplemente por no escuchar a ciertas personas que hoy en Otras día, realidades, tener en cuenta realidades, otras realidades. exacto, distintas realidades que hoy en día quieren expresarse, quieren mostrarse como son, terminan lastimando tal vez sin querer, y nosotros lo que pretendemos es eso, visibilizar. Y por suerte hoy nos acompaña alguien muy importante del movimiento trans. Nosotros quisimos empezar a investigar un poco sobre esto y nos encontramos con una organización que se llama Trans Argentines, que por lo que tenemos entendidos acompaña a chicos, o sea, niños, jóvenes y adolescentes en la transición, que tal vez quien vive en Capital Federal no lo ve tan grave, pero muchas veces en el interior del país, que es un poco más cerrado, es otro tema. Todo eso lo vamos a hablar ahora, pero sin más preámbulos, dejemos que yo siga, ya no quiero seguir metiendo la pata. Vamos a hablar con Lucas. Lucas Roda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, sí, todo bien. Igual Buenas, buenas. dijiste todo muy bien. Así Bueno, que, hice la tarea un bárbaro. poquito. Sí, sí. Fuiste lo más corto de la vida. Está todo muy, muy bien. Sí, sí, bueno, me llamo Lucas Roda. Primero que todo, soy una persona trans no binaria, así que además de trabajar estos temas, también lo vivo estos temas. Utilizo pronombres femeninos o neutros, Bien. eso es, dependiendo de que les salga más fácil. Yo siempre digo lo mismo. Si sale más fácil el femenino o femenino. Y luego, nada, también soy estudiante de ciencia política en la Universidad Torcuato Di Itela. Trabajo también en la red de empresas para la diversidad como asistente de comunicación, también de la universidad. Y soy también parte del equipo de comunicaciones de Transargentines, así que acá estoy comunicando y contándole a la gente que nos escuche más sobre nosotros y qué hacemos, y sobre todo nuestra misión, que es diferente a lo que hacen muchas organizaciones trans en Argentina y en el mundo, quiero decirlo. Wow. Hay que Sí, decirlo, porque bueno, estamos llegando, justo esta semana tuvimos una capacitación para Alemania, así que imagínate, muy bien. estamos yendo, nos estamos yendo. Vamos, 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 cultura de Muy exportación, me bien. parece. Sí, sí. Ya de lo que dijiste me llamó la atención. Primero, está buenísimo que ante todo esto vos primero digas, yo me refiero con géneros femeninos o neutros. Está genial porque muchas veces le pasa a uno que, ay, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo le digo? O sea, es ella, es él, es ella. O sea, la idea un poco es que dejemos el tabú de lado, ¿no? Que podamos hablarlo tranquilamente. Y después dijiste dos cosas, trans y no binario. ¿Nos podés explicar un poco más sobre Sí, eso? voy a explicar, de todo lo que dijiste voy a explicar todo. No, Bien. voy a empezar primero por lo que me parece interesante instaurar, que para mí es la práctica de la pregunta. Es decir, tienen que existir espacios, lugares que se hagan la pregunta también, ¿no? Yo en mi caso tengo súper instaurado el hecho de decirlo, pero está bueno que en los espacios se pregunte, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en el pasado, tuve mi primera clase en mi vida de una profesora que se paró y preguntó, antes de empezar con las clases, quiero preguntarles si alguna persona se identifica con un género que no es el que yo percibo y se utiliza pronombres distintos a los que yo percibo. Y fue la primera vez en una clase donde yo pude levantar la mano y decir, sí, yo utilizo femeninos y neutros. Wow.
Entonces me parece que es interesante generar espacios donde exista esa práctica, ¿no? Donde muchas veces no pasa, ¿no? Donde pasa desapercibido ese hecho porque tenemos cierta también percepción de entender qué es una persona trans, ¿no? Y cómo la vemos, ¿no? Y por eso también está bueno desandar también qué es ser trans o que es una persona trans, ¿no? Mínimamente, o sea, lo que yo llamo, esto es poco académico, esa es la definición, pero lo que se dice una definición mínima de ser trans es una persona que simplemente no se identifica, no se percibe con el género que les fue asignado al nacer. Todas las personas, cuando nacemos, ¿no? Somos asignadas a un género en relación a una percepción médica de nuestros genitales. Es decir, un médico observa nuestros genitales y decide que por ende nuestro género va a ser asignado femenino o masculino. El famoso "lo felicito, es un varón o es una nena". Claro, exactamente. Esto... que ya en el pasado pasaba cuando nacías. Ahora ya desde que nazcas, claro, ya pasa. Exacto. Para ir un poco entendiendo las palabras que se usan dentro de lo que es la no binariedad. ¿Esto sería lo que se llama biologismo o le estoy errando fuerte? Sí, o sea, y esto no me quiero como meter así porque yo me meto y acá me tienen que sacar la academia, en realidad, me sale todo de la academia de encima. Vamos, pero sí. Hay como una discusión presente, ¿no? Dentro de los feminismos y dentro de... Porque todo esto depende muchísimo de lo que pasa en el feminismo, de lo que pasa en el colectivo trans, travesti, no binario. Es que hay una discusión todavía pendiente, para mí es una discusión que debería estar cerrada, sobre el sexo, ¿no? Sobre esa base material, o sea, seguimos escuchando al sexo como la base material, ¿no? De todo esto, lo biológico, y que lo que ocurre simplemente es una asignación errónea, es decir, yo asigno erróneamente a una persona por esa percepción, pero que el cuerpo está, ¿no? Y lo que van a decir muchas autoras, que la mayoría yo defiendo y yo desde donde me paro para hablar, es que ese que llamamos sexo también está construido por esto que llamamos género. En el momento que un aparato como la medicina o la biología decide realizar una división de los cuerpos en base a la percepción de la genitalidad, está haciendo una decisión ya generizada. Está decidiendo y haciendo ciencia en base a una sujeción que ya es de la del género, ya es entendiendo que el mundo se divide en hombres y mujeres. Entonces, claro, o sea, para entender, ya arrancamos dividiendo el mundo entre hombres y mujeres cuando no debería ser así. Claro. Segundo, o sea, estamos vinculando el sexo, que dependería de la genitalidad, con el género, que depende más de cómo uno se siente. Claro, lo que va a decir en este caso Judith Butler es que lo que uno siente, lo que uno expresa, esa identidad o ese género, ¿no? Esas prácticas de género, es lo único que existe. Y son lo que generan también que el médico o la biología observe tus genitales, ¿no? Hay autoras que luego de lo que dijo Butler van a trabajar sobre todo con la comunidad intersex, que son estas personas cuyos genitales, tanto externos como internos, no son fácilmente identificables porque tienen un genital externo que no coincide con un genital interno. Para decirlo fácilmente, quizás portan una vagina pero tienen testículos internamente. Son personas intersex, que hay una cada 1000 personas, que vinieron como a demostrar, ¿no? Con una suerte de revelador químico de que aquella división biológica que parece tan clara es simplemente un espectro, ¿no? Hay un espectro de personas que se sitúan más cercanos a lo que conocemos como vagina y personas que se sitúan más cercanos a los que conocemos como pene, ¿no? Pero no deja de ser un espectro, como es el género. Entonces Butler y otros autores van a decir, es porque es lo mismo. Simplemente el cuerpo está leído por ese género previo. Ya existían en la edad, ella va a decir, en la modernidad, la identidad y la idea de ser una mujer y esa división que luego se empezó con nuestra época a dividir en dos sexos. Antes de la modernidad, hay otro autor, se llama Laqueur, de apellido, Laqueur, que va a decir que antes había un paradigma de un solo sexo. No había un paradigma de dos sexos. El paradigma de los dos sexos aparece con la modernidad. Antes había el paradigma de un solo sexo, que se creía que hombres y mujeres eran lo mismo, en realidad. Tenían el mismo cuerpo. Solamente había una diferencia en base a la capacidad de reproducción, que no le hacía un cuerpo distinto, sino que era una posibilidad dentro de un mismo cuerpo. Y no había esa diferencia sexual. Y ahí sí se puede pensar que las diferencias pasaban socialmente. Pero hoy en día la biología apoya las diferencias genéricas, en realidad. Esto es súper complicado es como que se necesita me verás con una el masterclass. Con el ceño fruncido. O sea, vos estás diciendo que... Cocinó el cerebro. Sí, antes como que si hombres y mujeres eran lo mismo, no existían hombres y mujeres, eran personas, tal vez como nos queremos referir ahora, personas con pene y personas con vulva.
Claro. Claro, no estaba esa división, ¿no? Que es genérica, ¿no? Lo que van a decir estos autores es que fue necesario en un sistema capitalista y patriarcal dividir, porque es necesario para mantener la producción humana, decirle claramente a quién se reproduce cómo hacerlo, ¿no? Y para eso era necesario separar cuerpos, separar la idea de que son varios cuerpos, ¿no? Por eso, cuando viajamos, previo a la modernidad, tenemos distintas formas de afectarse que no pasan por el pene y la vulva. Si viajamos a la antigua Grecia, el pene y la vulva no eran centrales en las relaciones sexuales, simplemente para el coito, pero eso estaba completamente consciente. Hoy en día es completamente inconsciente las relaciones sexuales en ese sentido. Bueno, no me quiero meter en una discusión muy grande, pero claramente, básicamente hay una discusión sobre esto que me decías, de que los géneros es cultural, nada más, no, sino que el género en realidad engloba todas las partes. Yo lo que siempre hago cuando doy estas charlas o cuando hablo de estos temas es que digo, uno conoce 3 pilares del género, ¿no? Está el género a nivel psicológico, que pasa por la autopercepción, es decir, cómo yo me siento, cómo me identifico, cómo me construyo en base a las herramientas que tengo. El género social, que es la forma en la cual cuando uno sale a la vida, a la sociedad, en la familia, en todos los circuitos, los demás lo identifican, es decir, hay una necesidad de que el otro te termine de construir. No se puede hacer en la soledad esa construcción, que es donde pasa mucho la expresión de género, no es lo que el otro observa de vos. Y luego está el género biológico, es lo que tu cuerpo dice, que hoy en día, y hace mucho tiempo, es totalmente moldeable. Si yo pienso, por ejemplo, en mi caso, que yo tomo todos los días, yo estoy en terapia cruzada de hormonas. Sí. Yo tomo estrógeno y tomo un antiandrógeno. Es decir, tomo lo que hago para feminizar mi cuerpo y algo para que mi cuerpo deje de ser masculino. Entonces, en ese acto voluntario de ingerir hormonas, yo estoy modificando mi cuerpo. Y es el género el que me lleva a hacer eso, nuevamente, ¿no? Es mi expresión de género, mi género psicológico, cómo me percibo, el que me lleva a realizar ese cambio. Entonces, ahí es lo importante. Yo siempre utilizo esa categoría. En vez de decir género y sexo, pensemos que el género comprende varias dimensiones. Claro. Es muy loco, tal vez, pensar el tema de que ya como, o sea, uno nace, por ejemplo, con pene desde chico, viste la típica de los nenes, o sea, porque tienen pene, ya los catalogamos como nenes y se van a jugar a los autitos, mientras las nenas que nacieron con vulva ayudan a la mamá en la cocina y todo eso patriarcal que por suerte también se está deconstruyendo. Como alguien, o sea, que nació con pene y toda su vida le dijeron, sos un varón, sos un hombre, sos masculino. Hay algo adentro, hay algo que le dice, pará, yo no me siento así, o sea, eso es algo que nace con uno, o sea, ¿de dónde viene ese sentimiento? Porque no hay nadie que venga y te diga, vos te tenés que sentir femenina, o no, o me equivoco, ¿cómo es? Para mí lo que ocurre en la infancia, ¿no? Que es algo que trabajamos mucho de transargentinos, es que lo que está totalmente oculto o invisibilizado o coercionado son las posibilidades, ¿no? No hay posibilidades. Butler también va a decir que lo que hace inteligentemente el género como sistema es que se dota de prácticas y de aliados en la ciencia o en la familia o en instituciones para considerar que es inmutable, es decir, se construye a sí mismo como incambiable. Entonces nadie hace la pregunta, como empezamos hablando, ¿no? No existe la duda, la pregunta de que uno pueda dudar o preguntarse sobre su género y sobre lo que les fue asignado, ¿no? Y no es por culpar muchas veces a las familias, justamente desde Transargentines, una postura que hemos tomado durante todo este tiempo es que nosotros trabajamos integralmente con las familias. Es necesario que una infancia o una adolescencia trans esté acompañada por su familia en este recorrido. Y no podemos pretender que una familia, no solo en Capital Federal, sino en todo el país, tenga las herramientas y la información básica de entender lo que sucede con la infancia o la adolescencia que tiene a cargo, ¿no? Entonces trabajamos integralmente no solamente para asesorar a las infancias, sino para tranquilizar y ayudar a los padres en un proceso que es difícil, ¿no? Si es difícil para nosotros, o sea, si es difícil, es muy difícil para la persona trans dejar atrás sus imágenes y sus identidades. Yo estoy cargada de imágenes no solo en las redes sociales, sino en todos lados, de una identidad de la cual yo muchas veces rechazo y me cuesta verme distinta, ¿no? Imaginemos a los padres que pasan también desde el otro lado visualizando y viendo esos cambios. Necesitan necesariamente el acompañamiento de alguien que les diga que está todo bien, ¿no? Por la desinformación que existe. Entonces, en ese sentido, desde Transargentines somos una ONG bastante única porque trabajamos de manera integral infancias y adolescencias con sus familias, ¿no? No nos importa simplemente, nos importa sobre todo igual
la salud de la infancia trans, pero sabemos que la salud está muchas veces relacionada por su familia. No es lo mismo trabajar con juventudes o adultez trans, que uno puede ya pensar en la independencia, puede pensar otros mecanismos que protejan la salud mental, psíquica, social de esa persona trans. Cuando trabajas con infancias, no puedes decirle, bueno, andate de tu casa. No le puedes decir eso porque es un infante. Estamos hablando de tener poblaciones trans desde 6 años en adelante. Wow. Estamos hablando de adolescentes que, bueno, igual. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10... 12 años, tenemos gente de todo ese rango de edades en la ONG con la cual trabajamos integralmente desde el cariño, desde el amor, por más que suene extraño, pero desde el amor de la familia y de los pares y además trabajamos mucho el espacio de socialización trans, ¿no? Es decir, que conozcan otras personas trans. Lo que nos pasaba, a mí ya no tanto, pero mis compañeros, ahí tengo compañeros mucho más grandes que yo, bueno, mucho más grandes, escucha esto y me matan, me van a matar, que tienen 30 años, que yo digo mucho más grandes, no porque sean grandes de edad, sino porque vivieron mucho más y están llegando a etapas de su vida que es nuevo para la gente trans. Vos pensás que hace unos años nuestra esperanza de vida era muy baja. En Argentina estaba en 35. Hoy en día se habla de 45 años de esperanza de vida, lo cual es mucho mejor que antes, pero es muy difícil ver gente trans grande, o sea, sí, que pasen esas edades. Me estás dejando un montón de... O sea, como que te estoy escuchando y todo el tiempo me van surgiendo un montón de preguntas, de cosas. En primer término, a ver, obviamente uno desde ningún punto justifica la violencia o el rechazo, pero también hay que entender que la familia de esos chiques trans fueron criados y educados en un sistema totalmente patriarcal donde el hombre era el macho, era el varón, y de repente, o sea, es horrible decirlo, pero se puede llegar a entender cómo una persona que fue criada así entienda que de repente tener un hijo que creían que era varón, de repente que se sienta como mujer, no poder procesar esa información, y está buenísimo que acompañen a las familias por ese lado. Después me surgieron dos cosas. Una es cómo una niña de 6, 7 años se acerca a Trans Argentines, o tal vez es una iniciativa de la familia, que por suerte tiene una familia que lo entiende y los buscan ustedes. Y la otra es a qué se le atribuye la corta esperanza de vida de las personas trans que había. ¿Es por un tema de laboral, por un tema de violencia, por un tema de discriminación? ¿Qué es? Bueno, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. A ver, para empezar por lo primero que dijiste a ver, las familias son problemáticas igual, ¿no? O sea, nosotros trabajamos integralmente con familias porque sabemos que pueden presentar problemáticas, ¿no? Y acá hablo un poco de mí, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ella se crió en el campo. Hasta los 18 años vivió en el campo, alejada de mucho, ¿no? Hizo hasta unos años de la universidad, después de la universidad. De la secundaria después dejó. Es más, de mi familia yo soy la primera persona en terminar la universidad. Bien. Entonces, mi familia nunca tuvo ese acceso a la información, ni al conocimiento, ni nada. Pero en el momento de que yo empecé con mis etapas, primero yo salí del closet como gay a los 12 años. Wow, temprano. Ya revolucionaria. Ya revolucionaria. Y ahora, sí, desde los 18 salí del closet como trans no binaria. ¿Cuántos años tenés vos ahora? 21 años. 18, 19, justo cumplí 19 en realidad. Entonces, como que yo ya tengo como un recorrido, digo, de gay tengo 9 años ya. Tengo 21, pero la mitad fui gay. Entonces, nunca tuve novia, no, yo ya salí a la vida de adolescencia de esa forma, ¿no? Lo cual no pasa en realidad. Siempre se habla de la adolescencia robada de la LGBT, porque nos roban la adolescencia porque no tenemos esta posibilidad de vivir como adolescentes. Y claro, mi familia siempre fue muy receptiva, porque yo creo que el gran como mecanismo importante está en la información, ¿no? Esto me repito siempre sobre esto, pero hay que informar, tiene que estar presente y alcanzar esa información para que la gente entienda. Si después la gente de que recibe esa información se pone arisca, resiste, ¿no? y está en contra igual, bueno, eso ya es otro tipo de mecanismo que hay que actuar. Nosotros en ese caso quizás actuamos defendiendo a la infancia, el deseo de la infancia, acompañamos cuando hay esas resistencias, intentamos ver de qué forma sobreviva esas situaciones, ¿no? Pero por lo general las familias tenés o dos situaciones, tenés la madre y el padre que te viene llorando
desde su completa ignorancia, con miedo de lo que vaya a suceder, pero muy receptiva del niño, y tenés el otro que lo violenta. O sea, tenemos Claro. casos de padres que ataban a los hijos No, es para que una no se locura. vayan de la casa, Los que les ataban. pegaban. Sí, los ataban. Tengo una amiga que lo ataba, tipo, lo ataban, la familia lo ataba, o hay casos, en Argentina, por ejemplo, sigue existiendo la terapia de conversión. En Argentina y en el mundo, es solo 2 países en el Sí, mundo entero están en contra de la terapia de conversión. Entonces, siguen habiendo casos Perdón, de gente que sí. ¿de qué consta esta terapia para las personas que no lo saben? ¿De violaciones? Terapia, vamos a ponerla entre comillas, Sí, porque entre comillas, porque no no es una está terapia, hablada por obviamente. ningún consejo psicológico del mundo. ¿Qué hacen? Las terapias usualmente lo que se hace es estimular sexualmente a esas infancias en contra de sus deseos sexuales o identitarios en el caso de las personas trans. Es decir, hacer un enfoque parecido al que se hace con las fobias. Entonces, si lo conocen, en las fobias uno te expone a las fobias, ¿no? claro. Sí. O sea, así se trabaja de manera integral y lentamente, tiene todo un trabajo psicológico porque ese tratamiento sí está avalado. Lo roban para hacerlo con las terapias de conversión. Entonces te exponen a pornografía que a vos no te guste. Te exponen, te violan, te intentan violar, te violan, o sea, generan quizás situaciones donde te obligan a tener sexo con una persona que no es de tu agrado sexual, ¿no? Te visten, te obligan a vestirte con tu género así no al nacer, y vos quizás ya no te vestían. Entonces hacen un montón de cosas similares por eso, a la terapia de exposición para exponerte al género o a la sexualidad que deberías tener normativamente. Qué Es perverso. una locura, y pasa en Sí. Argentina, en Capital Federal, en todos lados, pasa en todo el mundo en realidad, solamente Malta y otro país más lo condenan. En otros países, todos los demás países del mundo está totalmente invisibilizado. Sí, sí, es que realmente en qué, o sea, voy a usar una palabra de Nicole Neumann, ¿no? Pero ¿en qué cabeza cabe que este tipo de cosas se realicen? Y Ah, mucho más con niñes, o sea, estamos hablando como de una etapa muy sensible también en la vida. Pero vos sabés que me quedé con una sola palabra que me quedó dando vueltas en la cabeza por todos lados, y es sobrevivir. En un momento mencionaste la palabra sobrevivir y me parece muy interesante que nos muestres o que en realidad nos reflejes qué sería sobrevivir también para la comunidad trans, porque realmente es muy fuerte decir sobrevivir. ¿A qué se sobrevive? ¿Contra qué se sobrevive? Claro, Mejor. viene sí, sí. ligado a la corta esperanza de vida Sí, que hablábamos antes, justamente. O sea, sí, justo lo iba a ligar yo ahí para bien. responder a ambas, ¿no? Primero, mensaje de esperanza para toda persona trans, familia que me esté escuchando. Esto está mejorando muchísimo. Estamos trabajando con encuestas y con estadísticas que son difíciles de cambiar porque tenemos muchas pérdidas, lamentablemente, mucha gente trans que falleció. Son números muy altos de muchas violencias históricas que ahora voy a hablar, ¿no? Y muchas situaciones que ya no ocurren hoy en día, ¿no? Mucho de esto también está muy sesgado a las feminidades trans, que tienen quizás una trayectoria distintiva a las masculinidades trans, ni hablar de hoy en día del no binarismo. Pero una de las mayores razones es por la situación laboral, el bajo acceso al mercado laboral de las personas trans por su identidad, la exclusión pura y exclusiva por su identidad, hacía que muchas veces estén por fuera, estén realizando trabajos informales, en la mayoría de los casos en la prostitución. Son personas que usualmente ejercen o están en situación de prostitución o ejercen el trabajo sexual, y en esas situaciones se generan muchas dificultades, ¿no? Para tener un acceso a la salud digno, un acceso a un hospital, un acceso a una vivienda digna, y se van generando un montón de situaciones insalubres para la salud de las personas trans. Entonces, la mayoría que fallece hoy en día o en su época era por la carga de estas situaciones insalubres que se unen entre ser prostituidas o ejercer el trabajo sexual, y a la vez no tener un acceso al hospital, no tener un acceso a una armonización por dentro del hospital. Muchas de ellas recurrían al mercado paralelo de los hospitales, de las cirugías, ¿no? Todo lo que se habló en su momento muchísimo del metraquilato, de las cirugías clandestinas. Son un montón de prácticas que fueron matándonos. O sea, las Y sobrevivientes de esas prácticas son muy pocas, pero además las que no se sometían a muchas de esas prácticas, las que decidían no hormonizarse, no recibir una cirugía, eran asesinadas o violentadas por una sociedad que no las leía como mujeres, por la policía. Pensemos que las que cargaron todo el peso de la violencia policial que quedó de la dictadura militar fueron las personas trans. De 1983 hasta el año 2000, la policía tenía en su código contraversional los delitos 2H y 2F. Podían meter presas a las personas que se estaban ofreciendo
ofreciendo servicios sexuales, que en esos casos los que más se veían atacados eran la comunidad gay, y el otro edicto lo que hacía era, metía personas que estaban travestidas, decía así tal cual, eran consideradas delincuentes personas travestidas. Esto rigió del 83 al año 2000. Qué locura. Y 17 años donde la policía perseguía a la comunidad trans y parte de la comunidad gay, ¿no? Y eso hizo que o te morías, acá hay un efecto que me pongo levemente filosófica, pero para que quede visual, ¿no? Que es, o vivías, lo que se llama biopolítica, o vivías de la manera que te decía que ser mujer era, que era empezando la terapia hormonal, clandestinamente, con las cirugías clandestinas, o te morías en el intento de realizar esas operaciones, o te morías porque te mataba la policía. O sea, no había otra salida. Y a eso le llamamos sobreviviente, ¿no? Por eso hablamos de sobrevivientes, porque hablamos de gente que pasó todo esto, gente que nació en los 80, en los 90, y pudo está hoy en día, ¿no? Sí, y no tiene secuelas, y secuelas sí tiene psicológicas que pueden tratar, que están en terapia, lo que fuese, pero estamos hablando de mucha violencia, y déjame una cosita chiquita para hablar de esto, que me gusta mucho, así no me extiendo yo. Tranquila. Es que hay un documental que está, yo siempre lo recomiendo, que está en YouTube, gratuito, que dura media hora, que se llama Los Maricones. Y este documental habla de un centro de detención clandestino en Córdoba y habla de todas las mujeres trans, travestis y gays. Hay un par de varones gays que hablan de su situación, de cómo eran capturados por la policía y obligados, no sé, los torturaban, los desnudaban, los violaban. Tremendo. Y eso es parte de nuestra historia, de nuestro recorrido también. Incluso también en dictadura, que la CONADEP recién el año pasado, empezó a contabilizar los desaparecidos LGBT, que antes tampoco estaban contabilizados. Entonces, me parece que es toda una trayectoria de violencias estatales e institucionales que fueron generando esto. Por suerte, hoy en día tenemos la identidad de género que empezó a desandar estas violencias, ¿no? Todavía queda la más difícil para mí, que es la cultural, que tiene que ver también con la alta tasa de suicidios que siguen azotando a nuestra comunidad y la alta tasa de violencias familiares o sociales, ¿no? Que son el travesticidio, el transfemicidio, que ocurre más específicamente o sobre todo en las feminidades trans. Pero, por ejemplo, ahora estamos hace un mes con la desaparición de Tehuel, que es un varón trans que está desaparecido hace un mes y no tenemos respuesta ni del Estado ni de ninguna institución para saber dónde está Tehuel. Entonces siguen esas violencias y esas desapariciones de personas trans. Ojalá que Tehuel aparezca y que esté todo bien, pero es parte de estas históricas violencias. Respecto a vos recomendaste ese documental, déjame recomendar también un libro, calculo que lo conocés, se llama La Chaco, de Juan Solá, que es un libro hermoso que te cuenta muy sencilla y crudamente lo que es la vida de una chica trans chaqueña que se viene a vivir al AMBA. Y vos mencionaste, sí, me sacaste la palabra de la boca, en el sentido de que lamentablemente quien no es violada o asesinada, esta vida la lleva probablemente al suicidio, pero también mencionaste el tema de travestirse y ser transexual. Antes siempre se conocía como la palabra travesti y hasta hace unos años empezamos a hablar de la transexualidad. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? ¿Es lo mismo? ¿Cómo es ese tema? A ver, ¿cómo encaramos este tema fácilmente para toda la familia? No, simplemente, para toda la familia no te preocupes, pero lo que más quiero saber es, digamos las cosas por su nombre. Es que yo siento que hay mucha desinformación sobre esto, porque como que un momento era como palabra mala decir travesti y ahora decimos travesti, usamos travesti, porque para mí hay como una definición que yo la voy a contar para informar de dónde vienen estas diferenciaciones y después voy a decir mis problemas con ella. Dale. Ciertos colectivos trans, travestis, transexual es la persona, es así, Nadia. Transgénero es la persona que se considera trans, que hace una transición social, que siempre saca por otra ropa, que se cambia el nombre, lo que fuese, ¿no? Y eso es una persona transgénero. Después está transexual, que es la persona que empieza con intervenciones quirúrgicas, toma terapia hormonal. Yo estaría en ese estadio. Yo no estoy a favor de todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Okay. Y el travesti es una reivindicación de una palabra histórica, esto sí estoy a favor, de un colectivo histórico que nunca se llamó a sí mismo ni transexual, ni transgénero, ni mujer, ni trans, ni nada, sino que las travestis se llamaban a sí mismas travestis. Era como su identidad política y su identidad de género era ser travesti, no era otra cosa. Y hizo un poco la reivindicación de ese insulto, que llegaba como insulto, pasa lo mismo con queer en Estados Unidos, era un insulto, era una mala palabra, y lo que hacen es tomarlo y hacerlo su identidad política. Vos me pones en lugar de travesti, bueno, yo soy travesti, pero exijo mis derechos, exijo todo lo que necesito, no, para sobrevivir. Entonces es una reivindicación, por eso hoy en día es más usable la gente más grande llamarse travesti que las chicas jóvenes que se suelen llamar trans, mujeres trans, ¿no? Como que hay una suerte de cambio de paradigma. Pero primero, lo que decías antes, yo estoy muy en contra de transexualidad, transgénero. ¿Por qué? Porque si me siguieron bien de antes, sigue reproduciendo que hay un sexo
y hay un género. Claro, No, perfecto. no hay un sexo y un género. Entonces lo que yo utilizo, por ejemplo, es trans. Para mí trans es englobatorio. Trans es toda aquella persona, como dije al principio, que no está de acuerdo con su género asignado al nacer y lo modifica lo que fuese, tanto vocalmente, socialmente, lo dice, lo desea, lo que fuese. Porque si no también ponemos como etapas, como que ahí sos transgénero, porque en realidad no existen las hormonas y las cirugías. Después sos transexual, como que tenemos etapas, evolucionamos, somos como un Digimon. Es que no, sí, No. es que cada vez aparecen No soy como el más términos, ¿no? Por ejemplo, tengo una conocida a quien quiero mucho, que conozco hace 10 años, ponerle que ella hoy en día se califica como, o sea, se define como marica. Ella es marica, ella nació hombre y hoy en día se siente mujer. Por lo que tengo entendido, no está haciendo ningún tipo de tratamiento, nada. O sea, visualmente se podría, tal vez, alguien que no sabe el tema podría decir, sí, es un varón travestido, porque es un poco, o sea, está ahí en el medio, pero ella es marica, ella es maricona. Y si empezamos como a empezar a abrir el abanico de distintas definiciones, todos nos mareamos, todos nos mareamos. ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Te puedo preguntar? Y la Tru debe andar por los 25, creo, 24. Bueno, 25. es más de mi época. Sí, No, ella es porque activista. el término maricón Sergia Tomás, no sé si te suena. Sí. viene de las travestis de esta época. Si vos mirás si miran el documental que les recomiendo, si miran el documental Furia Travesti, que me encanta sobre Leona Berkins y la cooperativa, ellas nunca se decían tipo trans, ni travesti, ni mujer, decían maricón, marica, maricón, llamaban Sí. así. Por eso Bueno, el documental mirá. se llama Los Maricones, porque es un término muy arraigado a la comunidad travesti. Claro, te la hago fácil. No sé si te acordás que yo estaba en Argentina, 3, 4 años, hubo un lío en una pizzería del centro que estaban las dos y eran, o sea, a la vista o biológicamente hablando, por así decirlo, eran dos varones dándose picos y las echaron a patadas de la pizzería. De hecho, hubo un escracho grande en la pizzería. Terminaron, una de las chicas terminó presa. No, eso no. estás hablando de No, Marian entiendo. Claro, por eso. en el tren. No, él está hablando. Yo estoy hablando de Joaco y de Ah, Sergia. Juaco Joaco Sesma yo lo y conozco. Sergia Tomás. Perdón, Sí. digo disculpas. A Juaco yo lo conozco, le Bueno, yo conozco. con Joaco hice teatro hace 10 años. Hace un Esas montón. cosas, sí, No, sí, no. yo le Y a conozco Sergia porque la nada, conozco compartimos hace mucho 5 años, más o con menos. Juaque la Academia Género. Él es sociólogo, se está Sí. recibiendo, ya está ahí, y compartimos mucho con la Academia Género y estudio de género y teoría queer. Pero sí, yo me acuerdo, patente, yo estaba saliendo de la secundaria. Claro. Dios. Pero sí, bueno, eso fue de los primeros de la reivindicación. Para mí, igual, Joaque y todo esto va por otro lado, para mí, Sí. que yo lo rebanco, que es por donde va también mi transición. Si quieren igual le puedo comentar y hablo un poco de mi transición porque está muy relacionado a lo que le pasaba a ella y lo que me pasa a mí también con Dale, el no por binarismo, favor, ¿no? te escuchamos. Y te lo digo crudamente, yo soy muy nerd, lo habrán Bien. visto. La Sí, gente que me está lo escuchando también lo habrá escuchado, ¿no? Mucho término, mucha cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, me gusta mucho estudiar. Entonces, a diferencia de muchas personas trans que siempre cuando preguntas, y bueno, ¿cuándo te diste cuenta? Porque la pregunta es siempre, bueno, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué situación? Y muchos dicen en la tele, vi a Florencia la B y dije, me pasó lo mismo, o vi a Florencia la B ese día que se sacó el maquillaje y mostró su documento y dije, soy trans, me pasa lo mismo que esta persona, o lo vi en una película muchas veces, o la escuché, o simplemente me pasaba. A mí me pasó por la academia, a mí me pasó leyendo a Butler. Yo estaba leyendo a Butler y decía, no, esto me está pasando a mí, no es simplemente algo que estoy incorporando como me dice la academia, me está pasando, ¿no? Y sobre todo hay una autora fundamental para toda la teoría queer, que es estas teorías que salen un poco del feminismo, que van a decir que se llama Monique Wittig. La recomiendo muchísimo, tiene un textito, un ensayo muy corto, muy interesante, que se llama El pensamiento heterosexual, que ella es la primera en decir que las lesbianas no son mujeres. Que las mujeres y los hombres son solamente aquellas que participan en relaciones sexuales, sociales, económicas con hombres. Y las lesbianas, al salirse de eso, no participar en su momento, en los 70, ¿no? No participar ni social, ni sexual, ni nada con los hombres, no son mujeres. Y lo mismo para los gays. Los gays tampoco son hombres, porque hombres, aquella persona, ¿no? Obviamente que diría Monique Wittig cuando llega hoy en día y ve lesbianas mujeres y hombres gays violentos, misóginos y machistas. Que hay, un montón. Sí. Se muere, se vuelve a morir. Está muerta, se vuelve a morir. Pero ella defendía en su época esta idea de que las lesbianas y los hombres, los gays, no son hombres y mujeres. Porque
si salimos de una definición biologicista de qué es ser hombre y mujer, si no nos vamos a los genitales, tenemos que volver a qué relaciones construyen esa masculinidad o esa feminidad. Ella va a decir que la lesbiana, sobre todo la lesbiana, funciona como una fuga de esa feminidad. Te fugás de una categoría opresiva como es ser mujer y generás otro tipo de relación con la masculinidad, que no es aquella de la sexualidad, de la dominación, de la construcción en la otredad, que es lo que decían las feministas en esa época, sino que es esa parte, porque yo me construyo con mi pareja, que es otra, ¿no? Y es otro tipo de relación amorosa. Claro, después hoy en día esto fue cambiando, cada vez vemos más lo que diríamos las más radicales, como es mi caso, dentro de la comunidad LGBT. Yo cada vez veo más gays o lesbianas que hacen la vida de que harían una persona heterosexual en su época, ¿no? Como tienen hijos, se casan, compran una casita, son clase media, tienen un trabajo en una empresa los dos, y para los 70, para los 80, para los 90, para la revolución, eso era una locura. Era imposible, ¿no? Que una persona gay logre eso y que lo desee mucho menos. Entonces, ahí es donde empieza el sigma, ¿no? De a separar. Y lo que le pasa a Joaco, como le pasa a mí, era eso, que mediante nuestra es como sexualidad... integrarte al sistema que te rechazó, o sea que... Claro, sí, claro. Se llama asimilacionismo eso, ¿no? Perfecto. Nosotros desde acá el término que usamos es asimilación, porque te asimila, ¿no? Siempre el sistema va a preferir lo mejor, ¿no? Si no nos puede eliminar, cuando el sistema se da cuenta, el sistema patriarcal se dio cuenta que no puede matar a toda la gente trans y a toda la gente gay y lesbiana del mundo, ¿qué va a hacer? Va a intentar incorporar a aquellas que no sean tan problemáticas para el sistema. Entonces, ¿qué va a preferir incorporar? Un varón gay, blanco, cis, clase media y clase alta, que tiene pareja, se casa, tiene hasta hijos, que es lo que necesita el sistema, más gente, o va a preferir a la marica totalmente disruptiva, que quiere morir sola, que tiene prácticas que para la sociedad son destructivas o que están incorrectas, que hace BDSM, que hace porno, no quiere ese gay, quiere el otro gay. Claro, Entonces, o sea, hablando... Si aparecen estas figuras. Si nos vamos a la farándula, ¿sería una Florencia de la B o un Fernando Peña? Claro, Fernando Peña, dioso, para mí, otro hermoso, mundo. como Yo dice diría Fernando Peña, Marley. Marley como el otro ejemplo. O sea, Marley, ¿qué hizo? Nada. Marley es prácticamente, ni siquiera habla de su sexualidad. Entonces, ¿qué prefiere el sistema? Marley. O toda la vida, no prefiere a Fernando Peña. ¿Para qué va a tener a un Fernando Peña o a Pedro Lemebel en Chile? No, porque esta gente me viene a revelar las incongruencias de un sistema que es opresivo, ¿no? Entonces siempre es preferible lo mejorcito. Y esto Wittig lo vio en el 78, ya lo venía viendo ya. Y habla de los gays. Entonces lo que le pasa a Joaquín y lo que le pasa a mí es por ese lado. Yo cuando me termino por dar cuenta de que soy trans no binaria, es cuando me doy cuenta que a mí me molestaba mucho la frase que se hizo muy común hoy en día, pero no mal, no es una frase incorrecta porque está describiendo una realidad, ¿no? De que, los varones son gay pero siguen siendo varones. Yo decía, ¿me estás comparando con esta gente que yo no pude socializar durante 20 años? Me fui de hockey, de vóley, de todos los deportes que hacía porque no podía hablar con un varón por la violencia que me generaba, por el hecho de mi situación, la cantidad de veces que me han burlado, además de decir que soy lo mismo que esa persona que me burló, que me dijo todo esto, que por lo general eran los varones. Las chicas yo me refugiaba a las chicas en la secundaria. ¿Vas a decir que soy igual porque soy varón y porque soy gay? ¿No? Y van a venir las Radfans que te van a decir que somos hasta misóginos porque somos gays porque odiamos a las mujeres. ¿Locuras? No, yo no soy varón. No, varón es el problema. No soy gay, pero no soy varón. Y ahí empezó mi recorrido como trans no binaria, como con esa duda, cuando se presentó esa duda de que a mí me estaban igualando todavía, aunque era gay, con un varón. No, yo no soy eso. Y ahí empecé a adoptar mi feminidad y empecé a jugar con este no binarismo, ¿no? Yo me identifico persona no binaria en el momento en el cual mis categorías sexuales o mi sexualidad empieza a deconstruir o a deshacer mi categoría de género. Y ahí es cuando digo, me pasa otra cosa en realidad, ¿no? Porque yo veo varones afuera, en gays, que están súper contentos con ser varones. Que adoptan esa perspectiva, ¿no? Yo en el momento que me decían, vos sos una nueva masculinidad, no, yo no soy una masculinidad ni nueva ni vieja, no soy, nunca la fui. Y me reapropié de esa feminidad que los demás te dicen, ¿no? Siempre está esa discusión, los demás te ponen en esa posición. Yo no me dije a mí misma femenina, fueron los demás que en el momento de que yo hacía así con la manito o en el colegio tenía la voz muy finita, se reían de mí y me llamaban mujer. Y yo me apropié de ese insulto para que eso no me dañe y me hice más fuerte, obvio. Porque ahí está la ecuación. O sea, si yo me quedaba simplemente con eso, yo no podía hacer nada. En cambio, yo apropiarme de eso y decir, sí, si lo que observan ellos es femenino y mis compañeros de colegio lo hacen desde la completa ignorancia también, ¿no? De la completa adopción de valores sociales y culturales. Sí, la sociedad obvio, no está diciendo en realidad que soy femenina por cómo me
cómo me comporto. Yo lo que hago simplemente es, me gusta esto, entonces le hago caso y sigo por ese camino. Sí, Y totalmente. así A ver, empecé mi recorrido, ¿no? yo tengo 29 años y en el colegio, hoy, o sea, ahora lo pienso y he tenido compañeros que tal vez atravesaban lo mismo que vos y tengo que admitir que nunca fui, o en ese momento no fui ningún tipo de ayuda, tal vez todo lo contrario, fue un obstáculo para ellos. Creo que está bueno poder reconocer eso e intentar que estas generaciones, que nuestros hijos, hermanes o quien fuere, no repitan los errores que cometimos nosotros para que la vida sea más sencilla para todos, porque todos, o sea, tenemos el derecho básico a ser amados y aceptados como nos sentimos, ¿no? Me parece que no podemos culpar a la gente porque es plenamente inconsciente, ¿no? Es Obvio. una adopción total de valores y normas culturales. Es eso lo que ocurre, ¿no? Y lo que sí podemos culpar, o sí a quién podemos, cuando a quién podemos enojarnos, es con gente que ya no está pasando ese proceso, o ya tiene un momento donde se informa a ello, Que ¿no? tiene toda la Igualmente información y sigue en la misma posición. sigue manteniendo esa posición. Y ahí lo que hay es poder en realidad. Lo que hace esa persona al mantener esa posición, cuando tiene información, es mantener el poder, porque sabe que cede poder cuando da lugar a diversidad, cuando da lugar a inclusión. O sea, a mí me pasa mucho ahora, yo ahora estoy trabajando en empresas. Yo trabajo con las empresas, yo capacito gente en empresas, o sea, yo no, pero yo trabajo en el equipo de capacitaciones y comunicaciones de nuestro trabajo. Y claro, nos pasa eso con las empresas, que las resistencias son muy grandes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de nuestro lado? Intentar buscarlos por donde, ¿qué le interesa a la empresa? Que tener ganancias y reducir costos. Eso le interesa a la empresa. ¿Ayuda el cupo Entonces, trans en las empresas? el cupo trans ayuda más en lo público que en lo privado. El cupo trans a las empresas todavía no está regulado ni nada, pero sí hay muchas ganas por las empresas o algunas empresas. Yo trabajo con 60 empresas multinacionales, la mayoría, otras también de solo de Argentina, que tienen muchas ganas de incluir personas trans a su plantel, a lo que fuese. Pero ¿qué Mm. ocurre? No sé, lo que no notan o lo que ellos un poco se desligan porque vienen de otro ámbito es que ellos piden profesionales, ellos quieren personas trans profesionales. Digo, pero no estamos llegando a la facultad. O Claro. sea, recién ahora están apareciendo los primeros profesionales trans. Porque todo esto que les pasaba, ¿qué les hacía? No podían ir al colegio. El colegio era un espacio violento para ellos, porque los echaban, o los violentaban, o los discriminaban, no les respetaban su identidad. Entonces Bueno, era obvio que no, hoy en... perdón, así también nacen los bachilleratos populares, Exacto. como Mocha, por ejemplo, la Mocha Celis, que no sé si estoy equivocada, calculo que sí, pero creo que no está oficializado, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de la ciudad, por lo cual el título que pueden brindar tampoco es algo oficial. O No. sea, no les sirve tampoco para anotarse en la facultad y seguir una carrera educativa mucho más amplia. No, pero por eso te digo, o sea, me parece que las empresas todavía necesitan, yo lo hice en un trabajo para la facultad, esta idea de necesitan que se alíen en el sector público y privado para lograr más espacio de trabajo. Esto que acá me sale de la politóloga, pero el Estado tampoco se puede hacer cargo de todas las personas trans, porque mientras más somos, más gastos, y parece que cambia el gobierno y cambia nuestra situación, y estamos siempre ahí a ver quién nos mete, quién nos saca, si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. Y está bueno que el sector privado también se haga cargo de eso, porque es parte de la cultura y la sociedad que tenemos, son parte necesaria, ¿no? Querramos o no, después lo discutimos, pero son parte hoy en día. Entonces está bueno que el sector privado, que tiene incentivos, ¿no? Porque cada vez hay más, incluso desde la ciencia o desde la academia de los estudios de negocios, de business o de marketing, que hablan de los beneficios que existen de incluir diversidad en las empresas, altísimas ganancias a nivel de recurso humano, ¿no? Intentan hacer todo lo posible para incluir, pero luego cuando van y piden, ¿no? No hay oferta. No tienen oferta, ¿no? No tienen oferta, quizás contratan mucho para trabajos como administrativos, trabajos operativos, ¿no? Pero después no tenés, ¿no? En los puestos centrales directivos, en presidencias, liderazgos, a personas trans. Sí pasa por ejemplo, con lo gay o lo lesbiano o lo bisexual, sí está mucho más introducido en las empresas y hay mucho más trabajado y se trabaja mucho más en conjunto, pero todavía falta
lo trans, pero las empresas en el momento en el que vieron, y esto un poco también más interno, ¿no? En el momento en el que vieron que hay una ganancia, van a hacer todo lo posible para, para obtener esa ganancia, ¿no? Y en ese recurso o lo que fuese. Sí, se tiene Y que traducir en ganancia o en dinero, no porque es la manera en que ellos lo ven. claro, sí, sí, la manera que una empresa como esta entidad piensa es reducir costos y aumentar ganancias, ¿no? Y está probado que con incluir diversidad en tu empresa aumenta tu ganancia a nivel recurso humano, porque tenés distintas perspectivas, entonces puedes encarar distintos mercados, ¿no? Incluir a alguien trans que te dé la vista de cómo funciona una trans, te hace que hoy en día empresas, digamos, como, no sé, Nike, como un ejemplo, sepa incorporar a un mercado que vaya a esas poblaciones, ¿no? Y como Nike, te digo, un montón de otras empresas, Disney hace lo mismo, ¿no? Tiene la capacidad de generar contenidos y generar productos y servicios que están orientados a incluir a más gente de esas comunidades pagando. A ver, no tiene otra lógica. Entonces, ellos ya lo vieron, pero de nuevo, no hay una oferta. ¿Cuántos business strategists, CEOs trans tenés? Ni uno, porque no hay ni No. uno que haya ido a la facultad. Y cuando Yo soy las... la primera persona trans de mi universidad en Wow. recibir ese trans. Hay otras personas trans que transicionaron después, pero soy la primera que se recibe de mi facultad de Siendo trans. 27 años de facultad. Sí. Y cuando las empresas los incorporan, pasa un poco esto, o sea, te preguntas de la total ignorancia, ¿no? De, por ejemplo, o sea, los contratan para lo que es front desk, para lo que es recepción, o tal vez los mantienen un poco más no a la vista. No sé si me entendés, no quiero No. sonar... Sí, sí, suele pasar. Obviamente, en nuestro caso, como un equipo de consultoría, lo que hacemos es trabajar para que eso no pase, Claro. que capacitamos para que esas cosas no pasen, pero muchas veces suele pasar, ¿no? Que no quieren contratar en atención al público. Claro, No quieren exacto. mandar atención al público, cara al público, porque es trans. Otra cosa, por ejemplo, estamos trabajando mucho hoy en día con las empresas, es porque siempre hablamos de transición, o sea, de gente trans que quiere entrar a la empresa, ¿no? Pero mucho no se habla de gente que ya está en la empresa y transiciona, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona, no? Que no la eches, primero, porque transiciona, Sí. y segundo, que si desea tenga sus espacios, en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, yo me quiero realizar una operación el año que viene, que es la feminización de rostro. Es una operación quirúrgica, es una reconstrucción facial del hueso, ¿no? Es 1 mes y medio de postoperatorio casi. Yo no puedo trabajar de la misma forma, quizás en las últimas 2 semanas sí, pero no puedo trabajar de la misma forma que trabajaba antes, no puedo estar en cara, quizás 2 semanas estoy con esa cosa así, cosas así, que no puedes ni comer, no es lo mismo. Entonces, hoy en día, por más que eso legalmente debería ser una licencia, no se la dan. Entonces te haces una masculinización de toras, te haces una operación y no tenés licencia y te hacen tomarte vacaciones en los días que tenía que tener una licencia por enfermedad. No porque es una enfermedad, sino porque es una licencia de una operación que está incluida en el plan médico obligatorio. Y una pregunta más respecto de tu transición. Mm. Vos lo que estás buscando, o sea, lo que buscas con tu transición y en el futuro es volverte dentro de lo... Es difícil encontrar las palabras, ¿no? A veces ya estamos todos en este momento. Eso se llama no binarismo, ¿eh? Claro. ¿Quieres saber obvio. qué es no binarismo? Es esta dificultad. Exacto. Vos buscás terminar siendo biológicamente, por así decirlo, completamente femenina. Si querés contestarme, si no, no. Está No, todo te bien, contesto, yo no tengo problema. Yo, de Sí, nuevo, y obvio. esto para la gente que me escucha también. No todas las personas trans hablan de esto. No, Y hay está que respetar perfecto. los espacios Y hay de que cada respetarlo, uno, obvio. ¿no? Yo hablo de esto porque yo soy vedette. O sea, a mí me gusta la atención. Entonces, yo siempre lo hago con mi psicóloga del típico, yo voy por la calle y quiero que me pregunten. Que me cruzarme una maestra de la primaria y me digan, Lucas, ¿qué pasó? Te cuento todo. Te cuento cada centímetro. Dame 5 minutos. Claro, por eso también tengo un proyecto youtuber, o sea, subí videos en YouTube hablando de mi vida por esto, porque me parece interesante. Pero, a ver, en mi caso, y esto es importante, ¿no? Esto está muy bueno de decirlo, es que yo trabajo en partes, ¿entendés? Yo nunca pienso en la feminidad como una totalidad, y eso es lo que para mí es el no binarismo, ¿no? No pienso que la feminidad se incorpora de manera totalizante en mí. En el sentido de que, por ejemplo, yo no tengo problemáticas con portar un pene, no deseo la vaginoplastia, me parece que no la deseo, pero sí, por ejemplo, me molesta que mi cara sea muy masculina, ¿no? Ok. Me molesta la barba, por eso sí, voy a empezar a hacerme la definitiva, pero son características diferenciadas y completamente diseccionables de mi cuerpo. Entonces yo me rearmo en partes, no en totalidades. Es que está buenísimo que cada uno llegue al nivel, al avance o que elija modificarse las partes que desee y expresarse
como desea, o sea, me parece genial. No, Lo que te digo. es que Y que justamente sean aceptados así. el trabajo de las personas trans es que desandar o revelar esta idea universalista y holística de que el cuerpo es una entidad total, ¿no? Y completa. Sí, Lo que yo hago justamente es demostrar que no es completa. Que yo puedo el día de mañana, si quiero tener tetas, pero portar un pene. Y eso no me hace que mis tetas sean masculinizadas, ni mi pene sea feminizado, sino que es parte de un conjunto de prácticas, ¿no? O de situaciones la que lo hacen femenino o masculino, ¿no? Cómo me paro, cómo me proyecto, como hay un montón de cosas que lo van formando de esa forma, ¿no? Lo único que yo tengo es simplemente la voluntad o el agenciamiento de utilizar la cirugía o la terapia hormonal como una herramienta para mí, para de alguna forma cada día sentirme más a gusto con partes de mi cuerpo, ¿no? Con algo de mi cuerpo, porque yo con mi pene me siento a gusto, bien. pero quizás no con mi cara. Entonces voy a la cara, ¿entendés? Me parece que está bueno también que para la gente trans o que está empezando la transición o que quiere empezar, la que me escucha, no piensen que esto es una carrera de obstáculos o que es como hay una salida y una llegada, que tenés que salir así y llegar, no sé, Jules de Euforia. No, esto es un recorrido, es personal, podés frenar, podés no hacerlo, podés ir por acá, por allá, empezar por un lado, salir por el otro. Por ejemplo, siempre se dice, la mayoría de la gente trans, las mujeres trans o de feminidades trans empiezan por las tetas. Yo no quiero las tetas, yo me quiero hacer la cara. O sea, me da igual, yo que la cara. Ustedes están viendo mi cara acá, ¿no? Mis tetas no me la están viendo. La cara es el problema es la cara. O sea, que la gente me ve toda la cara y me ve, y encima lee Lucas, que mi nombre, por ejemplo, yo no me lo quiero cambiar, y todo el mundo, desde la buena intención, no digo desde la mala intención, pero mucha gente me dice, ¿por qué no te lo cambias? Porque Lucas es muy masculino. Bueno, me van a joder. Yo me siento bien con mi nombre, muy bien. Tipo, yo entiendo que para la gente quizás sea como muy masculino digan Lucas y piensen en un, no sé, en un nombre, en unos. Bueno, pero es parte Yo de digo, esa, pensar en el pato Lucas, pensar en otro Lucas. ¿Por qué te claro, pensar un nombre? Pensar en un pato. es parte de esa transición también como sociedad en el sentido de aceptar el ella es Lucas. Me Claro. parece que no haya problema. No, pero a mí me divierte, ¿entendés? Eso es lo que la gente no entiende, que mi no binarismo también me divierte en ese sentido, que la gente explote. Como que, ¿invitamos a Lucas esta cosa? Sí. Da, ahí están tus sesgos de que estás esperando. No esperes, aprendan a no esperar nada de nada y listo. Pero me parece que por eso, más que nada, a la gente trans siempre le recomiendo lo mismo. Y cuando hablamos con infancias, nos pasa muchísimo esto de no quieran adelantar pasos, de a poquito vayan viendo qué les gusta, diviértanse, pásenla bien, no se metan en YouTube y buscar cómo transicionar y busquen y quiero hacer todo lo que hace esta persona. No, vayan de a poco, vayan intentando, prueben, diviértanse, cambien un nombre, busquen espacios donde puedan hacerlo de esto y sea súper aceptativo. No sé, yo la primera vez que empecé a decir que mis pronombres eran neutros y femeninos, era un espacio que era un club de personas todas LGBT, que yo sabía que nadie me iba a cuestionar ni preguntar nada y simplemente me iban a respetar. O sea, encontrar estos lugares, o puede ser la familia, pueden ser tus amigos. Entonces me parece que está bueno en ese sentido, ¿no? Como primero divertirse, siempre me parece que tiene que ser feliz transición y empezar cambiando cosas que estén a tu alcance para después empezar a ver que si querés o no seguir, ¿no? Yo, por ejemplo, mi endocrinólogo me lo decía siempre, yo tipo entré y dije, quiero la operación de la cara, y me dijo, no, pará, si querés estar en hormonas, espera un año, porque quizás tu cara te cambie un poco por la distribución de la grasa con las hormonas, espera un año, y después de un año que ya tenés casi todo más o menos resuelto con las hormonas, podemos operar. Pero en ese sentido, como recomiendo mucho eso, no la ansiedad, no ir corriendo, por más que yo convivo con la ansiedad y muchas veces la tengo que como desandar, no sé, de alguna forma la tengo que calmar y por eso también estoy con mi psicóloga que la amo, que me ayuda un montón, pero no corran, personas trans, no corran, si conocen ustedes también a alguien trans una vez, díganle esto, no corras, disfrútalo y tiene que ser algo que vos lo disfrutes y que puedas sacar todo lo mejor de todo lo que vayas haciendo para vos, y siempre para vos, por más que yo entiendo que muchas veces también uno lo hace para los otros y que los otros te lo celebren, es muy gratificante, que siempre finalmente esté para vos, ¿no? Volvamos un poco a lo que es Trans Argentines. Sí. Hoy, o sea, nosotros por lo menos viendo lo que es un poco más cava, con urbano, tele, farándula, desde más o menos lo que es lo que es el movimiento trans desde
qué sé yo, el 95, 96, que se empezó con Chris Miró, después tuvimos a Flor de la B, hoy está Lizzie Tagliani, tenemos también en la televisión pública está Diana Surco. Uno tal vez ve todo eso y dice, genial, o sea, la gente trans está teniendo más oportunidades, pero mal o bien son las 10, 15 que tienen un poco más de posibilidades. Dentro de trans argentines, lo que es la gente que no tiene tanta visibilidad, ¿cómo es, como vos dijiste antes, el salir, usemos el cliché del salir del closet, no sé, creo que hace 2 o 3 años estuvo el caso de un chico que cuando descubrieron que tenía vulva lo terminaron violando con una rama. Hay un montón de locuras que pasan todo el tiempo, que la verdad uno lee esas cosas y se angustia. Pero bueno, vos tal vez nos podés contar un poco más, ya que acompañás a esta gente. ¿Cómo es en verdad la transición de alguien que no tiene esta notoriedad mediática, por así decirlo? Sí, primero, algo para destacar lo que dijiste, Sí. ¿cuántos varones trans nombraste? Ninguno. No hay ni un varón trans en la Los televisión. varones trans están mucho menos visibilizados. Mucho menos Totalmente. visibilizados. Nosotros tenemos más varones trans que mujeres. Mira, Tenemos una mayoría abrumadora de varones trans. wow. ¿Y por qué crees que...? Nuestro plantel, yo soy la única feminidad trans que trabaja en Trans Argentinos. Son todos varones trans. Y yo creo que es porque es muy distinto. Están reformulándose mucho más ahora que antes. O sea, antes las organizaciones eran travestis trans feminidades. Y había muy pocos. Y ahora trans argentinos y muchos ONG están apareciendo como para la emergencia de las identidades masculinas trans, ¿no? Y no binarismos también trabajamos mucho nosotros, que un poco habían quedado por fuera, ¿no? De todas estas discusiones. Lamentablemente habían quedado muy por fuera de la discusión de las leyes y de muchas situaciones y del espectáculo y de todos lados habían quedado por fuera, ¿no? Incluso estamos hablando también a nivel internacional. Vos pensás que tenemos 13 temporadas de RuPaul Drag Race, que es el reality de drag queens de Estados Unidos más importante, que se me hizo conocer a las drag queens. Recién este año tuvimos el primer varón trans. El primer varón trans, God Mick, fue este año la primera vez que hubo un varón trans como drag queen. Y quieras o no, la más famosa hablando de Estados Unidos, creo que escuché hace unos días que está pensando en ser candidata para la gobernación de California, es Caitlyn Jenner. O sea, si hablamos de Sí, republicana. Sí, republicana. o sea, una contradicción terrible. Bueno, pero sí, RuPaul ahí. tiene dichos transfóbicos y RuPaul históricamente es una persona bastante transfóbica, Wow. por ejemplo. Y tiene el programa donde está lleno de personas trans y mujeres trans que salieron de su programa, ¿no? Y digo, me parece que hay cierta dificultad y hay ciertas cosas que necesitan calar hondo y sobre todo con los varones trans. Vos me preguntabas cómo es esto de por fuera, ¿no? A nosotros nos pasa mucho con los chicos del interior, por suerte somos una ONG muy federal. Es más, nuestra ONG nació en Córdoba, ni siquiera nació en Cava. Lautaro Lucas Cruz, que es uno de los fundadores, que es el presidente, es cordobés. Él es cordobés, así que militante marrón, además de la comunidad marrón. Entonces, como que nosotros trabajamos mucho más todavía con chiques que no tienen este acceso a la información y realmente necesitan un grupo como es Trans Argentinos que los ayude a entender las cosas que no reciben, ¿no? Qué loco es que mucha gente, ¿no? Siempre cuando escucho estas injurias conservadoras que dicen que como hay más gente trans en la televisión va a haber más gente trans. Sí. Y escuchar a estos chicos que quizás nunca vieron una persona trans en su vida, igualmente te dicen lo mismo que te dice una persona trans en Capital Federal, ¿no? Te dicen que están pasando por lo mismo. Vaya uno a saber de dónde, ¿no? Pero no es algo que te imponen o que te enseñan o que te transmiten. Es tu propia identidad. Solemos, algo que nosotros luchamos mucho, que es lo que se llama adultocentrismo, ¿no? Que luchamos mucho con las infancias, sobre todo las infancias, es que no hay lugar. Hay mucha infantilización exagerada de las infancias. Es decir, obviamente que son infantes, muchas cosas no entienden, pero el género lo entienden. Y entienden totalmente, ¿no? Estas situaciones. Yo siempre hablo del caso de una infancia, ¿no? Que tiene 6 años ahora, que pidió el cambio registral, pidió el cambio de DNI. Yo cada vez que contaba esto me decía, no, pero ¿cómo DNI? Yo hasta que no fui a bailar al boliche no sabía lo que era un DNI. me decían eso, y tipo, yo no tenía ni idea de que era un DNI hasta los 16 años, 17 años, qué sé yo. Y me dicen, ¿sabes cómo? Y yo le dije, ¿saben cómo se dio cuenta este chico que quería cambiar el DNI? Porque claro,
Iba al médico, la madre presentaba el DNI y la chica de recepción decía, eso no es esto que está acá. Porque la madre lo respetaba y tenía el cambio, se vestía de varoncito, y en el DNI, no, pero no es esta persona. ¿Dónde está esta persona? Acá dice que es una nena y yo estoy viendo un varón. Claro. Entonces el nene, como cada vez que iba al médico, veía esa situación discriminante, porque la sufría, porque la madre se tenía que pelear. Un día vino la madre y dijo, mamá, ese plástico, no, basta. Quiero uno que esté en mi foto. Le dijo. 6 años. Qué lindo. ¿Entendés? Y entonces no me digan que no entienden, no solo lo entienden perfectamente, sino que desde que somos chiquitos nos hacen pasar el género. Eso que la gente no se da cuenta. Y sobre todo la gente cis, ¿no? La gente cis, no es insultante, ¿no? La gente que se identifica como género al nacer, no se da cuenta lo mucho que nos ponen el género en todos lados. Desde lo mínimo que hablabas vos antes, sobre te compro muñequitas o te compro autos. Pero de eso la ropa es un dispositivo de género. La ropa está totalmente dividida. Cada vez que leo el eslogan de la ropa no tiene género, digo, no, la ropa tiene un montón de género, tiene la ropa. Queremos no debería que sea así. Género, no claro. Debería, es el eslogan, ya sé, pero cuando la gente dice no tiene género, la ropa tiene un montón de género. Si no, o sea, yo me estoy muriendo por encontrar ropa, porque nada me entra por la espalda. Entonces imagínate. Entonces la ropa tiene mucho género, la familia generiza mucho, la familia castiga mucho el género y no te das cuenta. En otras épocas mucho más todavía, tipo la nena que no se sentaba con las piernas cruzadas le pegaban. A mí todavía llegué a una época en la que cada vez que yo hacía así me hacían... Claro. Entonces, ¿qué? El chico, disciplina se llama esto. Cada vez que vos te pegan y la próxima vez tenés miedo. Como te quemas con fuego, pero la próxima vez tenés miedo al fuego. Es lo mismo, tenés miedo de ser quien sos, de mostrarte, ¿no? Ahora esa disciplina es un poco más psicológica, ¿no? Sí. No es tan Sí, brusca, sí. no es tan visible quizás. No es tan visible, es más... Sí, hay lugares que es visible, te digo, hay chicos que los Obvio, atan. pero digo, como, no, está todo bien, no hay ningún problema, y después, puertas adentro, la historia es completamente distinta. No, obvio, es completamente violenta, completamente insultante, no te respetan tus pronombres. Parece una tontería, pero que todo el tiempo digas, tú tienes que estar corrigiendo a tu familia. No, ella, mujer, femenina, no, que no te respeten tu nombre, no. Hay un montón de otras violencias que pasan en las familias que son completamente disciplinantes para luego salir a una sociedad que vos te esperás, vos psicológicamente, lo que es tu familia es después lo que vos querés que te va a hacer la sociedad. Claro. No vas a creer que hay un lugar donde la sociedad que sea mejor que tu familia porque te hacen creer que tu familia es lo mejor que existe. Entonces, cuando salís decís, si mi familia es lo mejor que existe, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿A dónde estoy yendo? Claro, hablando de pronombres, nosotros muchas veces en redes, o sea, usamos lenguaje inclusivo. Te habrás dado cuenta que a veces lo usamos, no, es como que uno está tratando de incorporarlo. Y todo el tiempo tenemos haters de escribí bien pelotudo. Y a mí ahora etcétera. me están hateando justo en las redes sociales. Me están diciendo cosas sobre el lenguaje inclusivo. Mira qué casualidad. Genial. Bueno, genial no, perdón. No, digo, besito en la coli, porque... Decían los haters. Totalmente. No, nosotros mejor porque, o sea, dentro de todo nos comentás, peleamos un poquito, nos ayudás con el algoritmo y sí, comenten. Esta persona me está comentando todas las fotos y con hate. Gracias. Claro, yo gracias por aumentarme el algoritmo. Yo como vegano sigo una cuenta que de repente insulta a los veganos, lo que menos hago es comentarla, la dejo de seguir y listo. O sea, lo que menos quiero es ayudar a la visibilidad. Pero bueno, hablando del lenguaje inclusivo, de toda esta transición que estamos pasando, ya sabemos en sí que el lenguaje forma, el lenguaje son los pensamientos, son las abstracciones, pero en lo concreto, en la experiencia, para vos, ¿el lenguaje inclusivo ayuda? Es un desafío el lenguaje inclusivo. Yo lo hablo naturalmente, o sea, literalmente a mí me cuesta muy poquito hablar en inclusivo. Yo cuando hablo con gente suelo hablar en inclusivo siempre, y en las redes mucho más, me doy cuenta seguida si no lo uso. Pero ayuda muchísimo. Wow. Pero ayuda mucho cuando la gente no lo respeta. Esto lo decía un momento Darío Zwachtweiser. Como que lo hemos mencionado. Lo mencionamos, sí, yo le digo Darío Z, le copio al hermano, digo Darío Z. Y como esto de que a mí me molestaría que el lenguaje inclusivo sea norma. Pero a mí lo que tiene interesante el lenguaje inclusivo es que la gente no le guste. Entonces, presentar resistencia, ¿no? Y corregir, no sé, en la corrección, tanto del otro como propio. Cuando yo no uso el lenguaje inclusivo, digo, perdón, lees esa corrección
es interesante porque te hace estar al vilo del cambio, ¿no? Como que no lo vuelve inconsciente, lo vuelve consciente y político, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese sentido, me parece que el lenguaje inclusivo es lo más. Bien. Y después, me parece mucho más, quizás, poderosa la pregunta, como hablamos, como pensamos, preguntar por pronombres, que utiliza el lenguaje inclusivo. Y como en inglés se dice acknowledge, pero como incorporar tipo la discusión, ¿no? Es decir, preguntar. Y si nadie te dice, ay, soy hombre o soy mujer, si todos te dicen que se identifican con su género al nacer de tu sala, no, así todos y todas, o todas directamente, o como quieras. Pero me parece que el lenguaje inclusivo es muy poderoso cuando hay no binarismo, ¿no? Es muy poderoso identificando el no binarismo. Claro, como que No trae, tanto trae para la mí. discusión a la mesa, ¿no? Es que para mí hay dos discusiones, o sea, hay dos cosas que se dice que hace el lenguaje inclusivo. Que incorpora a las mujeres, de lo cual dudo, y que incorpora a los no binarismos, del cual banco. ¿Por qué? El no binarismo presenta los dos en la mesa. Usar lenguaje inclusivo presenta la posibilidad de que alguien, sabiendo que vos hablas en inclusivo, como es mi caso, pueda ir y decirte, yo soy una persona trans no binaria, a mí hablame en neutro. Claro. Porque sabes que esa persona sabe que existe la posibilidad de hablar en inclusivo. Distinto es, si vos ves que tenés todas mujeres, y yo por ejemplo, cuando salgo con mis amigas o cuando salimos quizás muchas chicas, y un solo varón o yo, qué sé yo, lo que fuese, hablan femenino. O sea, me parece que ya está. Estás viendo que somos todas mujeres. Hablan femenino. O preguntas, son mujeres femenino, ya está. ¿Por qué vas a hablar en lenguaje inclusivo? O sea, me parece que tampoco es eso, ¿entendés? Como que no quiero que aparezca un nuevo universalizante. Ni A, ni O, ni E. Me parece que el problema es que universalice. Y universaliza para lo masculino siempre, pero no significa que la universalización femenina o no binaria es mejor. En parte también es un poco de ese vos mencionaste un grupo de muchas chicas y tal vez un hombre, que ese hombre masculino, si se identifica como masculino, hoy en día pasa muchas veces que uno se siente, no lo en mi caso, ¿no? Pero que el llamémoslo como el macho, por así decirlo, se siente ofendido tal vez si lo tratan desde el femenino. Entonces es un poco... Pero te van a decir que me tratan femenino y si dicen todos van a decir habla bien, boludo. Entonces, bueno, mi hermano. Iba a decir una maldad igual. Decirle. Que vayan a mierda, o sea. Ay, gracias por decirlo, yo hago lo mismo igual. No es en contra de los varones, pero la verdad que... No, yo no estoy diciendo que lo tenemos que cuidar, estoy diciendo que, macho, bancátela, es así, es corta, es lo mismo. Me parece que siempre cuando escucho esas cosas, a mí me pasa ahora más que nada que estoy trabajando con empresas como, bueno, pero los hombres, bueno... Pero si no acumulaste capital suficiente ahora... ¿Cuántos años de si no privilegios acumulaste, gozamos? Es momento de ceder un poco, dejémonos de joder. Claro. Es así. No, pero fácil. además es básico. Pero bueno, el lenguaje inclusivo tiene eso, ¿no? Y lo que sí recomiendo siempre, esto es tip inclusivo al máximo, es que si utilizamos lenguaje inclusivo en redes sociales, no en fotos tanto, pero quizás en posts y en cosas, utilicemos la E, no la X. Porque si hay una persona no vidente que utiliza algún tipo de herramienta o aplicación para leer, Claro. no escucha, o sea, es imposible que lea eso, la aplicación. La E sí la lee muy bien, entonces recomendación de parte del colectivo diverso funcional y de personas con discapacidad, la E si vas a escribir. Excelente. Perfecto. Porque eso mucha gente no habla. Yo tengo una amiga un amigo que es militante y es activista por los derechos de las personas con discapacidad, un compañero de la facultad, y siempre hablamos de esto y siempre, nada, recordar que también hay personas trans que son personas trans y personas con discapacidad, y recordar que quizás usan el lenguaje inclusivo, pero siempre utilizan la E por estas razones, ¿no? Porque es más fácil para los no videntes el escribirlo, es más fácil también para entenderlo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial, es mejor para ellos entender la E que la X, entonces la E es mejor Excelente. en ese sentido. Excelente. Bien. Es algo que nosotros nos preguntábamos también, ¿no? Como de qué forma también ayudar a través del lenguaje inclusivo. Y esto justamente no es solamente útil, es información que se necesita, que hay sectores que no la tienen y que realmente quieren utilizar el lenguaje inclusivo y no pueden hacerlo porque hay variaciones justamente en el lenguaje que no te permiten terminar de aplicarlo o terminar de quizás entenderlo. Esto de la X, el arroba, la E, si pones la O, pones la barra la A, la barra la E. Hay como muchas variantes. Entonces, a veces pensamos demasiado las cosas, ¿no? No, igual eso, la barra, mi profesora, tuve una profesora de lingüística en la facultad que dice siempre, la idea del lenguaje además, además de todo esto, es que sea económico.
Y esto es menos Claro. económico, imposible que poner todo eso, es otra cosa. Poner la E. Dice, pero el profesor se dice, poner la E y listo. Vas a leer así y listo. No te Claro. das drama. Todas, Pero- estamos. Poner la E. Y no, si no, te vas a tardar un año. Pero algo que es interesante también, que se utiliza mucho, y nosotros lo utilizamos mucho con las empresas, porque quizás las empresas son mucho más restrictivas con el lenguaje inclusivo. Los varones enseguida te dejan de escuchar si hablas en inclusivo. Y quizás estás hablando de algo súper interesante, importante y re bueno para la empresa y para la organización. Y te escuchan hablar en inclusivo y Parece. se te van del Los ves que Zoom. se Se te van pierden. del Zoom. Tipo, Ah, no no. te importa nada. Varones. Nosotros lo que hacemos es que sacamos todo lo que sea género de lo que decimos. Claro. Quizás decimos bienvenidas, pero después sacamos todo el género, ¿entendés? En vez de decir los alumnos, decimos el alumnado, que son palabras que ya no tienen esa diferenciación Hablar de de género, porque personas, no tienen, por ejemplo. claro, no tiene un sujeto asignado. Hablamos de personas, un re laburo, pero lo hacemos. Y eso es O sea, otra forma de ser inclusives. O sea, Está otra buenísimo, forma. pero es una lástima porque tenés que luchar siempre contra esa negación que tiene el otro. Sí, obvio. Tenés que Obvio, adaptarte sí, al que menos se adapta. Claro. sí, es tremendo, pero es parte del otra poder, vez ¿viste? Uno que está luchando contra la marea, porque sentís realmente, y creo que comprendo eso, que luchás contra la marea, tener que adaptarte a una persona que te pone todas las trabas. O sea, vos Bueno, tenés que jugar su juego y en ningún momento ellos pretenden darte una Ceder, mano. o adaptarse, Claro. Pero o estar abiertos al cambio, ¿no? es parte también de las estrategias de comunicación, creo yo. Uno cuando hace cierto tipo de activismo, a veces que no te queda otra que ir por ese lado, porque vos sabes que si vas por ese lado te van a escuchar, que si vas por el otro te van a clavar la persiana. Y vos querés que te escuche, que aunque sea un 10% de lo que te escuchó le quede. A mí lo que me pasa es, eso lo decía muy bien Karina Galperín, que es esta profesora que hablaba de la E, que es mejor que todo lo demás, que es una profesora de mi facultad. Ella es egresada en Harvard, imagínate el nivel, y esa es una gran defensora del lenguaje inclusivo, frente a todos los conservadores que la odian. Porque ella va a decir siempre que el lenguaje inclusivo, además de este pedido y además de es un pedido de reconocimiento, ¿no? Ella decía, el lenguaje antes podía funcionar como escuela universal porque en la empresa, en el Senado, había solo hombres. Entonces, obviamente que ibas a llamar a mujeres porque había solo hombres. El problema que ahora es que hay una realidad donde hay mujeres en todos lados, donde cada vez hay más personas trans no binarias en todos lados, que no puedes ya hacer la vista gorda y pensar que son todos hombres. No lo son. Y esas personas son las que están pidiendo ese reconocimiento en el lenguaje. Entonces, ¿qué le pasa a muchas empresas? No tienen personas trans, no tienen no binarias. Si vos tenés un no binario en tu plantel que te esté diciendo, flaco, no está bien esto, usar más inclusivo porque me estás excluyendo de lo que estás diciendo, o no estás respetando mis pronombres, estarían más cercanos a eso, pero parecen que son cosas que no los tocan. ¿Entendés? Como que le dicen no lenguaje inclusivo porque parece que están hablando de algo que no tiene nada que ver con ellos. Claro. Y ahí está la dificultad. No tiene nada que ver con ellos porque no hay nadie que esté ahí molestando. Eso es lo que pasa. Bueno, creo que ya te robamos un montón de tiempo. Nos Sí, copamos, nos yo por fuimos. ustedes, porque yo No. que edito para YouTube, editar audio es lo mismo y Sí, no les sí. quiero tener 10 horas editando, no. No, tranquila. Bobada completamente, no La puedo verdad- meter bocadillo porque estoy como te quiero escuchar, te quiero escuchar, te quiero escuchar. Vale. Bueno, Es pero excelente. vayan a YouTube y escuchen todo lo que digo en YouTube también, que tengo Sí, ahí Obvio. cosas. eso quería. Barbie, ¿a vos te quedó alguna pregunta por hacer? O... Ay, es que creo que un montón de cosas, pero quizás para volver un poco con el tema de... Ay, no sé cómo mencionarlo porque se me vienen un millón de palabras en la cabeza, pero quizás volver como a esto de el cambio de género, pero no completo de género, sino volver sobre las hormonas, sobre las operaciones, las cirugías, el costo de eso. No solamente el costo económico, pues Capricornio voy a ir sobre ese lado, pero también el costo físico y psicológico de la persona que tiene que atravesar por esos cambios, no solamente para un reconocimiento propio, sino para un reconocimiento externo. ¿Cómo es? ¿Cómo Bueno. lo estás manejando vos? Tremendo. Costo es gratuito. En Argentina, la ley de Acá, identidad de por género. suerte, en Argentina. En Argentina. No sé en Australia. En Australia seguramente también porque nos chorearon varias leyes de género Australia, para que lo sepas. Varias leyes de género argentina han sido choreadas por el mundo. Siempre Dora Barrancos dice que nuestro bien de importación más grande que tuvimos fue la ley de identidad de género, porque la nuestra fue la primera en ser tan revolucionaria y el mundo la empezó a copiar. Mirá. Porque el mundo lo de la autopercepción no lo tenía y la inclusión en el hospital no lo tenía. Otras leyes, es más, ahora en España están luchando por cambiar su ley de identidad de género porque en España o en Londres, en Gran Bretaña,
Bretaña te piden que tengas 2 años comprobados por la justicia de ser trans, y un médico, un psicólogo tiene que hacerte un coso de síntomas y tienen que diagnosticarte con disforia de género, si no, no te dan el cambio registral. Y el libre deuda por las dudas, porque es Sí, lo que un poco falta. más. Pero Entonces, pará, entonces Argentina... estamos tomando el ser trans como una patología psicológica. Exacto. Por eso ya en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos también, pero España. en Europa, sobre todo en España y en Gran Bretaña, hay una corriente trans que se llama transmedicalista, que es muy tremenda porque es una corriente trans que dice que ellos son enfermos y que lo único que hacen es calmar su enfermedad mediante hormonas y cirugías. Y por el Estado de reconocerlos como personas enfermas, como al lado de una enfermedad. Bueno, Porque sí, tienen una trayectoria legal van que de la los mano. empuja a tomar eso, porque tienen una ley que es muy patologizante. Claro, es pragmático No sé qué totalmente. Eso sí. Claro. Y en Argentina eso no pasa, y tenemos incluso una explosión de identidades trans no binarias, todos los años cada vez más y más pedidos registrales, porque es el puro deseo. Es el puro deseo vos vas y decís, quiero hacer, no te pueden cuestionar, tienen que hacerlo. Es el puro deseo. Entonces, de ese lado, legalmente, 10 de 10, Argentina, lo mejor. Cuesta después, obviamente, un montón. Yo con la operación de cara, por ejemplo, yo me estoy peleando, porque ya que entiendan que una operación de cara también está incluida, como que empiezan a mirar costos, las obras sociales y el hospital y todo, y es mucho más difícil, pero peleas y te la tienen que dar. Entonces, nada, eso por un lado, y después el costo psicológico y social, sí, es heavy porque es muy difícil cuando te dicen esto es para siempre. No hay vuelta atrás, te van a decir. Es una decisión que tienes que tomar en ese sentido, pensando de que tu cuerpo va después a necesitar esos estrógenos para vivir. Si yo, por ejemplo, ahora dejo de tomar estrógenos, puedo tener una menopausia adelantada y eso generar muchas dificultades en mi cuerpo. Entonces, tengo que tener como un buen transcurso en mi terapia hormonal o en mis cirugías, que tampoco, las cirugías tampoco son reversibles. Yo las cirugías que me quiero hacer son de lijamiento de hueso. Imagínense eso no vuelve más, ese hueso. El dolor Sí, es estaba pensando en inmemorable. eso, no te lo quería Sí, decir, el pero dolor, el dolor. porque es quijada, este hueso de acá, ¿ves? Si te tocas acá, Barbie, ¿ves cómo El lo tenés este entrecejo huesito? sería. Y vos sí lo tenés, fíjate, vos tocate ahí. que Sí, tenés yo como tengo un huesito. entrecejo como que Bueno, No yo puedo tocar eso muchas va a partes. volar. Este huesito se vuela de mi frente. Entonces, esos cambios son dolorosos y necesitan gente que te apoye. Sobre todo, Claro. para mí, el apoyo, tanto el que hacemos en Trans Argentinos, como el que te hacemos con una familia integrada y un conocimiento de la transición, con tus amigues, con un espacio laboral que entienda, que te dé una licencia, que te dé tus tiempos, todas esas cosas son los que nos ayudan a tener una transición saludable. Y lo que se ve en nuestros países, por ejemplo, Nueva Zelanda, es nuestra competencia directa, porque compiten mucho con la identidad de género. Nueva Zelanda es muy buena la de ellos también, hacen esto, ¿no? Tienen como toda una alianza pública, privada, educación, familia, de dar espacios de tranquilidad y de acompañamiento con la persona trans, que muchas veces falla acá en Argentina, ¿no? Y quizás lo que te estoy contando que me pasa a mí, me pasa porque yo vivo en Cava. Si yo viviese en el interior, quizás esto se pierde completamente y aparece trans argentinos ahí a salvar lo que puede y ayudar con lo que puede, o incluso chicos que recomendamos, no estás en tu pueblo, anda a la ciudad, porque estás en un pueblo tremendo, y todas esas situaciones que empiezan a ocurrir con el federalismo y con lo que ocurre acá en Argentina, a diferencia Cava con el resto, viste, que es la diferencia esa histórica. Sí, Entonces, que se ven un montón de cosas como lo que es en la un ley del montón. aborto y un Y montón la de identidad de cosas, género sí. pasa lo mismo, y tenemos ya 9 años va a ser de la identidad de género. Entonces, 9 años en donde mucho se pudo hacer, y por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que al principio fue un desafío, hoy en día con la identidad de género tenemos un montón de salitas diversas, tenemos un montón de acompañamiento, tenemos un montón de lugares donde puedan asistir los chicos, en el conurbano sobre todo, que fue lo más difícil al principio. Hoy en día el conurbano está mucho mejor que antes. No sé, yo vivo muy cerca del conurbano, entonces tengo mucha relación. Yo soy de Liniers, entonces mitad de mis amigas son de Loma de Mirador, la mitad son de Mataderos, entonces Claro. tengo como muy grande el scope. Entonces, qué sé yo, Moreno, por ejemplo, tenemos muchos chicos trans nosotros en Moreno que están muy bien, que están muy cuidados, que la salita de allá de diversidad funciona bárbaro. El endocrinólogo que trabaja ahí en el hospital es buenísimo. Lo mismo pasa con el Posadas, que trabaja muy bien con las identidades trans. Entonces tenemos mejores formas, ¿no? Cada vez más vamos expandiendo. El tema es que no podemos esperar tanto quizás, pero bueno, están las alianzas y están las posibilidades. Acá en Argentina están las alianzas y las posibilidades para que esto mejore. Yo por lo menos veo eso. Y frente a España, que está luchando porque no estén patologizados, nosotros ya no tenemos eso por lo menos que luchar. Y tenemos que luchar con otras cosas. Me parece que esa es la situación en Argentina.
Bien, y ustedes, o sea, desde Transargentines, que hacen todo un trabajo a nivel federal, que asumo y creo no debe ser económico, por así decirlo, ¿cómo se financian? ¿Con donaciones? Sí. ¿Tienen algún...? ¿Cómo podemos Nosotros, ayudar? ¿Cómo el que escucha sí. puede ayudar a Transargentines? Primero, fundamental es compartir nuestras redes sociales. Nosotros llegamos mucho a las infancias por nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, compartir nuestro Instagram que es Transargentinics con la X, Bien, Transargentines, compartir nuestras redes sociales, siempre estamos haciendo campañas y atrayendo gente para que nos conozca, porque nos parece fundamental eso, que nuestras redes sociales y después con sistema de donaciones estamos recién ahora empezando porque somos cafecito para que nos donen, quienes quieran de alguna forma apoyar, tenemos un cafecito, Transargentines también es nuestro cafecito, que nos puedan apoyar con algo mínimo, porque ahora estamos en la constante pedida porque nos den la personería jurídica, ¿no? Para sí. empezar a funcionar oficialmente como una ONG, que sale muchísimo dinero, por lo que pueden pensar, sale mucho, mucho dinero. ¿Cuánto Entonces tiempo? también nos financiamos tanto por donaciones como también dando capacitaciones. Es decir, si una empresa o si un lugar o una institución quiere que capacitemos, nosotros tenemos un fee por el servicio y así también nos vamos financiando, porque la verdad que nos cuesta muchísimo y mucho de cómo empezó esto, de cuando yo estoy desde que éramos 10 personas, ahora somos creo que como 40 o 30. Todos eh, voluntarios. Todos voluntarios, gente que trabaja gratuitamente con nuestro tiempo y muchas veces nosotros mismos ponemos plata para que se hagan las cosas. Lautaro sobre todo es el que más ha puesto Mm. para la ONG y somos federales no porque tenemos contactos, sino porque tenemos amigues. Lautaro tiene una amiga en San Luis y te ayuda con San Luis. Tiene una amiga, Lucianita, que es una mamá, Lucianita que cumpleaños de ayer justo, feliz cumple Lucianita, que es una mamá que tiene una mamá de una nena trans que nos ayuda en el interior, en su provincia. Tenemos Córdoba, tenemos el sur, y así por amigas, por redes amicales, redes de compartir situaciones similares que nos vamos ayudando y así vamos formando esta ONG, ¿no? Y todavía Genial. nos falta ese peso, ¿no? De esa institucionalización y estructuración de una ONG más grande, ¿no? Pero nada, estamos en camino y nos parece que, sobre todo, porque no nos queremos olvidar nunca de las infancias y adolescencias que muchas veces quedan un poco olvidadas. Así que, nada, Piola. básicamente eso. Acá estoy viendo, entré en la página de ustedes, Sí. transargentinexs.com. ¿Mm? Y estoy viendo también que tienen acá lo que se dice transtienda, que venden... Tenemos una venta, sí, vendemos merchandising con Transargentines, también es una otra de las nuevas formas que incorporamos de financiación. Dale, Así genial. que Entonces, también tienen un montón de herramientas para apoyarnos, tanto desde la donación como del merchandising, como si nos estás escuchando alguna institución, alguna empresa, un pyme, lo que fuese, que quiere donar la contribución y devolvemos con una capacitación de tu personal, una capacitación en relación a infancias o adolescencias, también estamos. Así que buenísimo. hacemos de Entonces, todo. ya que veo acá lo de indumentaria, ya te digo, después arreglemos, vamos a hacer algún sorteo de algún par de remeras o algo, después lo charlamos Dale, y algo hacemos ahí, ya que vos nos cediste tu tiempo y nos estás contando todo esto, lo no, obvio. mínimo que podemos hacer es tratar de ayudar con eso, aunque sea, y obviamente difundir la palabra a todo lo que se pueda. Bueno, creo que después de una hora Wow. y monedas, Sí, un poco más. sí, nos fuimos, me encanta, la verdad me encanta, me quedaría, pero como decís, después hay que editar, incluso como también vos dijiste, hay un montón de información en tu canal de YouTube que es, Sí, la transfilosa ok, NB, NB larga, de no bien, binaria, eso es en YouTube y después en Instagram también soy la transfilosa NB, que también hay veces subo videos, activo las stories para contar. Em, dale, vamos a subir los Nada, y links a hablo de todo, todo hablo de en el género y episodio. filosofía, básicamente. Por eso la transfilosa, porque es género y filosofía, Qué lindo, la verdad básicamente. me sorprendió mucho hablar con vos todo lo que, o sea, la verdad no me esperaba hablar tanto en términos académicos y hace cuánto que se viene, para serte honesto, que se viene estudiando el tema y que se viene hablando y está buenísimo que la gente y que el que nos escucha Mm, entienda que esto no es nuevo, no. para nada. Este librito, que la gente no lo puede ver, pero ustedes lo están viendo, El el género género en en disputa disputa, de de Judith Judith Butler, Butler. yeah, Esto es sí, de 1990. 30 años tiene este libro. 31 años. Bata ya tiene 60 y pico años. Y esto Más ya vale tenía las 30 30. años. O sea,
no puede ser. Todo esto que tengo yo acá, este depreciado también tiene como casi ya 30 años. Foucault, bueno, Foucault tiene más todavía, tiene como 50 años. Espera, Son libros que mostrá el están. anterior, así leemos el título. Este está en Para inglés que igual, lo el que puedan tengo leer. yo. Este es de Preciado, que también trae mucho de lo de Butler. Y este es fundamental, la historia de la sexualidad, tomo 1 de Foucault. Miren lo que es. No Nada. Sí, pueden sí, negarse a sí. leer este libro. Que bueno, Butler es difícil, lo que van a escuchar siempre es Butler es muy difícil, es cierto. Yo lo leí 4 veces. Este es sencillísimo. Foucault hasta que te hace puntitos, te dice, 1 es esto, 2, te hace tipo, Es, te es un imp- es buleteo. impresionante cómo Claro. Foucault atraviesa tantos... No sé, nosotros en periodismo lo estudiamos, por ejemplo, en las palabras y las cosas. Ay, mi favorito. Después también tenés la historia de Premio y Castigo. No, ¿cómo es? La historia de Gilar y castigar. Vigilar y Castigar, ¿no? La verdad que el loco Sí, hizo... sí, yo me los leí todos, soy como fanática número 1 de Foucault. Pero si yo, y este por eso lo recomiendo, porque miren, es esto, creo que no llegan a ser 200 páginas, no, son 150 páginas de locura, es Bing Bang epistemológico, se dice este libro. Porque acá está la base para teoría queer, la base para todo. Siempre que yo ahora estoy cursando una materia de género, es como que siempre terminas hablando de Foucault, porque siempre está detrás de todo lo que estamos hablando. Me lo voy a Así buscar. que nada, recomiendo. Y no lo cancelen, porque lo cancelaron hace poquito por tonterías. Porque es No, la, no es que es la- una tontería, el abuso no es una tontería, pero que este chico, este señor que no vende un libro, vino a hablar ahora que sacó un libro, vino a hablar de Foucault para vender. Vino a hablar de No, Foucault bueno, porque nadie lo ese conocía. ese barbo es tema para otro podcast, pero es la teoría, o sea, la cultura de la cancelación y cómo Eh, nos atrevemos a juzgar con los ojos de hoy cosas que pasaron hace Pero además, 20, 30, como la 40 cuenta de o más Twitter, años. anda a chequearlo. Te pasó, o sea, anda a chequear que es cierto. O sea, perdón, pero anda a chequear un montón de cosas también, ¿no? Eso Más es otro allá de episodio. Si eso, quieren, me llaman sí, más adelante. después Hablamos de cancelación y Obvio. punitivismo. Porque me yo tengo encanta. un video en YouTube, pero si alguien quiere adelantar, ustedes también quieren adelantar, que hablo de la cultura de la cancelación y hablo mucho del punitivismo. Pero nada, me parece que no. Ya fue hablar de cancelación. Ya se terminó. Totalmente. Sí, sí, Bueno, sí. algo Pero que... todo el día. O sea, ya está. Vayamos redondeando, cerremos. Algo que quiera que te haya quedado vos, si no, ya, pobre No, yo Lucas. creo que estoy. Yo ¿Estamos? pienso en ustedes, no quiero que editen 10 horas. Nah, Por favor. quédate tranquila. Nada, mil gracias. La verdad, esto fue una charla hermosa. Aprendimos un montón. Esperemos que a quienes nos escuchen les sirva. Para, Que no se como- olviden de buscarte, por favor, en Instagram, mínimo. No. Mínimo en Instagram, en YouTube también. Repetí, porfa. La transfilosa NB larga en Instagram y en YouTube. Así que no me pueden no encontrar. Excelente. Y nada, ahí van a tener material para seguir. Si quieren escucharme más, no sé por qué Obvio. querían escucharme más, pero si quieren escucharme más, en YouTube tengo como 15 videos para que me sigan escuchando. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y por sobre todo, gracias por enseñarnos, que eso es lo más valioso, por ayudarnos también a comprender y por divertirnos tanto, porque finalmente no dejamos de divertirnos en toda la charla y eso es lo más importante. Aprender, desasnarnos y divertirnos en el proceso. Obvio. Gracias a ustedes por el espacio y por los espacios que generan, que son importantes para visibilizar y como dice mi amigo del colectivo de personas con discapacidad, para audiovisibilizar también, no solo para que sea con la vista, sino también con el oído y generar estos espacios tan interesantes y de debate y siempre divertidos. Yo siempre traigo el chiste, la anécdota, algo para reírnos porque hay que reírse un poco también y nada, me parece importante. Muchas gracias a ustedes. Gracias por escuchar. No te olvides de seguirnos en Instagram para enterarte de todas las novedades. ¿Quiénes somos? Andá a saber. Este episodio fue producido y conducido por Barbie Di Carlo y Tony Mañeres y editado por Julia Sánchez. El diseño de marcas de Rayo Agencia, el tema de apertura fue hecho por Un Tren a Japón y las redes están a cargo de Julia Segal. Te pedimos un favorcito chiquitito. Si te gusta lo que hacemos, danos 5 estrellas en Apple Podcast. Suscríbete en YouTube, seguinos en Spotify o donde sea que nos escuches. Y por favor compartilo con todes. Andá a saber, se viene con todo y vos sos parte.